Hola a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida desde el desconcierto al último capítulo de Esto Prendió, Conversaciones para una nueva Constitución. Hoy hablaremos sobre los derechos sociales, como son las pensiones y el agua, ¿no? Y la salud, perdón. Mi nombre es Sergio Jara Román y soy el director de prensa del Desconcierto. En la conducción me acompaña Natalia Figueroa, periodista de reportajes también del Desconcierto. Hola Natalia, Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. En este último capítulo de nuestro especial plebiscito vamos a profundizar sobre las crisis de los derechos sociales y para eso hoy contamos con panelistas especializados, ¿no?, en estos temas. En primer lugar, le damos la bienvenida a Gael Jomans, abogada y diputada de la República. ¿Qué tal, Gael? En breve se suma Gael. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola Gael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarla. Un gusto también. Junto a ella va a estar Domingo Lovera, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Domingo, ¿qué tal? Ahí Domingo ya está entrando, ¿no? Si es que internet nos permite que se sume, ¿no? Ahí ya lo estamos viendo. Para que lo podamos saludar también. Domingo, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá en el Desconcierto. El micrófono apagado, sí. Hola. Sí. Hola, Domingo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Y un placer estar acá. Muchas gracias a ti también. Gracias. Junto a Domingo y a la diputada Gael va a estar también Jaime Gajardo Falcón, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional también de la Universidad Diego Portales, colega aquí del profesor Domingo. ¿Qué tal, Jaime? Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias a ti por aceptar también. Y junto a ellos estará la encargada de género, integrante del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, Francisca Crispi. ¿Qué tal, Francisca? Un gusto saludarte y bienvenida al Desconcierto. Sí, bueno, antes de comenzar, le agradecemos a nuestros panelistas por estar conectados aquí. Les queremos agradecer también a quienes se han ido sumando a esta transmisión y recordarles, por supuesto, que tienen los canales abiertos a través de nuestras redes sociales para dejarnos sus inquietudes, nosotros poder aquí traspasárselas a nuestros panelistas, que poder ir dialogando, y por supuesto vamos a estar atentos a que todas las consultas ahí puedan ser respondidas durante esta conversación. También les queremos agradecer a la Fundación Heinrich Böll, que patrocina este espacio. Recordar que esta es una fundación que ha hecho un tremendo trabajo en investigación, en promover el arte, la cultura, la investigación científica, y por supuesto también está promoviendo estos diálogos en el proceso constitucional, que a pocos días del plebiscito del 25 de octubre, así que son temas que nos interesan, también como medio de comunicación nos identifican, así que también agradecerle a la Fundación Heinrich Böll. Ahí le dejo la palabra entonces a Sergio. Creo que tuve una pequeña interrupción de internet. Pero ahí te escuchamos bien, Sergio. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes saben, como todos tenemos problemas de internet en esta pandemia, nos han quedado a la vista los problemas de accesibilidad a la conexión. Pero más importante que eso, ¿no?, son los derechos sociales, como la previsión y la salud. Hablamos de AFP específicamente, pero también hablamos de ISAPRES y de FONASA. Y la pregunta que se hace todo el mundo es si, y esto lo quiero dejar abierto, ¿no?, para que tanto la diputada como María Francisca y también los abogados Domingo y Jaime puedan profundizar en esto, ¿no? Si es que estos son temas de debate constitucional, ¿no? Mucha gente plantea que, bueno, que la nueva constitución no vamos a poder debatir sobre mejores pensiones o peores pensiones, que eso no está dentro de un eventual debate constituyente tampoco, la salud. Pero otras personas plantean que sí, que esto hay que verlo como derecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué revisión han hecho ustedes de estos dos temas esenciales, la salud y la previsión, de cara al nuevo proceso constituyente? A ver si comenzamos con la diputada Gael Jomans, ¿no?, que está ahí permanentemente discutiendo estos temas en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Gael, por favor. Bueno, agradecer la invitación, saludarlos a todos quienes están presentes. Bueno, la verdad es que, y también a propósito de lo que algunas personas, que en realidad son de la campaña del rechazo en específico, quienes han dicho continuamente, ¿cierto?, que ni las pensiones, ni los salarios, ni nada de esos aspectos se mejoraría con una eventual nueva constitución.
Pero la verdad es que yo diría como hay dos ámbitos, ¿cierto? Como que uno podría contraargumentar respecto a eso. Uno que tiene que ver con los límites que plantea esta actual constitución para poder efectivamente garantizar seguridad social. O sea, y eso lo digo porque en términos de incluso de los cambios legislativos, hay límites que son explícitos. Uno que tiene que ver con que sí o sí depende de si el presidente o presidenta de la República presenta un proyecto de ley en materia de seguridad social. O sea, hemos visto cómo cualquier iniciativa que parta del Congreso, de algún parlamentario o parlamentaria, no puede ser, ¿cierto?, objeto de trámite legislativo, inadmisible porque es inconstitucional, y viene toda esa argumentación por detrás. Eso como, por una parte. Lo que ha sucedido con el retiro del 10% de pensiones tiene que ver con que es una reforma constitucional. Entonces, de alguna manera se fue directo a la Constitución para poder realizar un cambio en esa materia, pero eso no quiere decir que se pueda realizar como un proyecto de ley que garantice seguridad social con un nuevo sistema previsional. Eso no lo podemos hacer los parlamentarios. Y eso también quiero partir por ahí, porque a veces siempre se nos increpa de por qué no han presentado un proyecto de ley que esta vez sí garantice mejores pensiones, en fin, creo que eso también es necesario de explicar. Y por otra parte, respecto al mismo contenido de la Constitución, yo diría que ahí hay un tema que tiene que ver con que esta Constitución, que la Constitución del 80, no garantiza seguridad social, sino que más bien está contenido bajo una mirada de Estado asistencialista. Y esto no lo digo yo, o sea, lo dice la OIT, o sea, así de explícito, lo han planteado también en la Comisión de Trabajo respecto a la mirada del sistema previsional chileno, que no garantiza seguridad social, sino que el Estado actúa con un rol subsidiario, ¿cierto? Entonces, primero deja que mediante una cotización que es forzosa, que es obligatoria de las y los afiliados, primero lo único que se puede elegir es qué AFP, pero no puedes elegir más. No hay un sistema público que garantice un mínimo de pensión ni nada por el estilo, ¿cierto? Sino que tenemos un sistema que es de cotización obligatoria. Y luego entra a operar el Estado mediante este pilar solidario, ¿cierto? A aquellos que son parte del 60% más vulnerable, que no logren tener una cotización durante todo este tiempo por trabajo, por la situación laboral, pero eso es todo, eso es lo único que garantiza el Estado en este marco. Entonces, primero, derribando mitos, no tenemos un sistema mixto. Acá algunos miembros de la derecha y de este gobierno en particular han llegado a sostener que tenemos un sistema mixto, que tenemos solidaridad. En Chile no existe solidaridad en materia de pensiones. Eso como en primer lugar, yo me refiero harto a pensiones porque es un ámbito que es de harta preocupación y es lo que veo con mayor proximidad respecto a la Comisión de Trabajo. Y entonces, por eso mismo, si nosotros tenemos una nueva constitución en donde se garantice seguridad social, en donde el Estado tenga un rol garante y no simplemente espectador y subsidiario, claro que podríamos hablar de una constitución que nos permita dar un avance en esta materia. Y lo digo porque hay 131 constituciones en el mundo que sí garantizan seguridad social, no como la de Chile. Y ahí solamente como para hacer una señal en materia de salud, en donde se garantiza el acceso, pero tampoco se garantiza el derecho, ¿cierto? Entonces, se deja primero que actúen los privados, actúa el Estado de un modo subsidiario y finalmente no se garantizan estos mínimos básicos, ni tampoco, en este caso, por ejemplo, una jubilación a todas las y los chilenos que permita la sobrevivencia. Uh-huh. Sí, bueno, sobre ese punto que planteaba Gael, no sé si Jaime quiere complementar también alguna otra percepción, visión, mirada que tiene sobre esto, cómo debemos pensar este debate, tanto en el sistema previsional como de salud, mirando también en la Constitución, en la nueva Constitución. Bueno, primero que todo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Gael en el sentido de, en primer lugar, saber que la Constitución actualmente opera como un límite de lo posible en cuanto a las reformas que se pueden realizar a través de la legislación. Y en ese sentido,
varios académicos hemos planteado que esta constitución es una constitución marcadamente ideológica. Entonces, es una constitución ideológica y además de un tipo de ideología, y ahí uno puede decir de qué ideología, principalmente la neoliberal. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Ya? Que esta constitución ha organizado el Estado sobre la base de la subsidiariedad, es decir, le ha entregado un papel relevante a los privados para que puedan desempeñarse básicamente en la realización de todas las prestaciones de índole públicas y sociales, y además la Constitución en su conjunto de derechos establece marcadamente o una amplia regulación y una sobreprotección de lo que se han denominado las libertades de índole económica, en contraposición con una muy débil consagración y prácticamente nula de los derechos sociales. Y ahí, en ese sentido, es bastante elocuente que esta Constitución tenga una consagración como prácticamente no la tiene ninguna constitución en el mundo, de la libertad para adquirir cualquier tipo de dominio, de la libertad de empresa, del derecho a la propiedad, con una amplia regulación. Esta es una constitución muy extensa en la regulación del derecho a propiedad, e incluso ciertos derechos sociales clásicos, como el derecho al trabajo, no se establece como un derecho social, sino que se establece como una libertad, y se establece como la libertad al trabajo. Incluso aquellos académicos que han planteado el conjunto de libertades económicas que establece esta Constitución parten precisamente enumerando la libertad del trabajo como parte del conjunto de libertades económicas, más que como un derecho social. Y en ese marco, los derechos sociales, en particular salud y seguridad social, están muy débil consagrados, de una forma muy débil consagrados en la actual Constitución, muy lejos de una consagración como tienen constituciones como Portugal o eventualmente como España, o incluso en algunos casos de constituciones latinoamericanas en nuestro contexto. Y por cierto, aquí yo creo que hay una cuestión que es relevante, es decir, cómo desde la Constitución no solo consagramos los derechos sociales, sino que construimos un conjunto de garantías en la Constitución que nos permitan que el Estado se haga cargo del conjunto de derechos sociales, así como también se haga cargo de los derechos de índole de libertad. Es decir, el Estado consagre adecuadamente y proteja adecuadamente los derechos de libertad, pero también los derechos sociales. Y para eso, el constitucionalismo y las constituciones modernas estableció un tipo de constitución. Y ese tipo de constitución son las constituciones de los estados democrático y social de derecho, tal como lo establece la Constitución de Alemania, la Constitución española, la Constitución italiana, la Constitución portuguesa, entre otras. Y ahí creo que es un modelo de Estado al cual nosotros debiéramos avanzar. Me parece que avanzar a ese modelo de Estado no tiene nada de dramático, todo lo contrario, son estados en los cuales se protege ampliamente los derechos, como les decía, sociales y civiles y políticos, y a su vez también se establecen un conjunto de garantías que nos permitan a nosotros proteger eso, establecer obligaciones muy claras del Estado en materia de seguridad social, obligaciones muy claras del Estado en materia de salud, luego establecer ciertos principios. Por ejemplo, la Constitución portuguesa establece el principio de universalidad, es decir, que estos derechos se consagran universalmente y se protegen de forma universal, establecer ciertos principios para el debate legislativo, que son muy importantes, tal como señalaba la diputada, es decir, que se establezca la no regresividad, la progresividad, el principio de prioridad, y además también establecer garantías institucionales. Creo que ahí avanzar en, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que esté permanentemente diciéndole a los poderes públicos que hay tales brechas, que es necesario avanzar en tales otras, etc. Y también desdramatizar. Defensoría del Pueblo existe en España, en Portugal, en México, y funcionan precisamente como garantías institucionales del conjunto de los derechos que consideramos que tienen que estar en la Constitución. Entonces hay un conjunto de mecanismos que con el debate constitucional nos permite de una u otra manera ir modelando un Estado protector que consagre garantías para los derechos civiles, pero también consagre niveles de bienestar mínimos. Y eso es precisamente la discusión en la que estamos en el debate constituyente. Sí, es muy interesante, Jaime, lo que tú mencionas sobre la Defensoría del Pueblo, porque a propósito de esto, hablamos también cuál va a ser la nueva institucionalidad que va a tener que hacerse cargo también de estos derechos sociales, por ejemplo, en previsión, en salud, que debería quedar también establecido. Pero quiero darle la palabra también a Domingo. ¿Cómo ves, para seguir con lo que veníamos hablando, con esta tensión, esta tensión entre el sector privado y el rol público que se debe jugar acá en proteger estos derechos sociales? ¿Cómo debe quedar redactado en esta nueva Constitución para, en el fondo, limitar lo que hoy viene siendo el problema, por ejemplo, en previsión, ¿no?
¿Cómo lo ves tú desde esa tensión también que hay que resolver? Sí, bueno, gracias por la pregunta y la invitación. Yo me sumo a las palabras de la diputada Yeomans y a lo que acaba de decir Jaime, y sobre todo a lo que comenzaba poniendo sobre la mesa la diputada, porque muchas veces cuando pensamos en esquemas de derechos sociales, tendemos, ¿no?, a quedarnos en la prosa justamente de la forma en que se consagran los derechos y prestamos poca atención a la sala de máquinas, es decir, a la forma en que se ejerce el poder por parte de nuestras instituciones. Y la diputada lo decía claramente, hoy día tenemos un esquema de iniciativas exclusivas que coloca, digámoslo así, la billetera fiscal a resguardo del presidente o la presidenta. Entonces, es él o ella quien define dónde se va a gastar, cuánto se va a gastar. Es cierto que en la práctica parlamentaria hay ciertos espacios para la negociación, pero en el fondo esto es una cuestión de definición del Ejecutivo, ¿no? Entonces podríamos tener, ¿no?, y esto es una cuestión que hay que cuidar, y yo entiendo que por ahí van los puntos que colocan tanto Gael como Jaime, ¿no?, de no solamente centrarnos en qué tipo de derechos reconocemos, sino también en el andamiaje, ¿no?, el engranaje de ejercicio del poder, para permitir entonces también que otras voces, ¿no?, electas democráticamente, puedan también tener algo que decir respecto al gasto fiscal. Yo allí diría un par de cositas sobre lo que tú preguntabas que me parece súper interesante y lo dejo sobre la mesa para la discusión. Y es que hoy día en el texto constitucional de 1980, todos estos derechos sociales que están reconocidos en él, lo hacen justamente, me parece a mí, ¿no?, para dar la bienvenida al mundo privado en la provisión de bienes sociales. Si tú te fijas, tanto en materia de salud como en materia de esta dualidad, ¿no?, educación, libertad de enseñanza, previsión social, lo que tenemos garantizada a las personas es justamente esta libertad de elegir entre los sistemas públicos y los sistemas privados. Y de allí que sea relevante la pregunta que se formulaba al comienzo, ¿no? ¿Cuánto impide esta regulación constitucional que vía legislativa puedan implementarse reestructuraciones comprensivas al sistema de provisión de bienes sociales que hoy día tenemos? Y la respuesta es que hay muy poco margen, justamente porque estas disposiciones constitucionales, al darle la bienvenida a la iniciativa privada en la provisión de bienes sociales, blindan, digámoslo así, estas instituciones. Volvamos a las discusiones que se han planteado antes. Si alguien quisiera establecer un sistema de previsión social público sin participación de las AFP, yo no estoy diciendo si fue una mala idea, pero si alguien lo quisiera plantear, cuando se ha sugerido esta idea, las voces del constitucionalismo de la derecha señalan que sería una iniciativa inconstitucional, porque no podemos, ¿no?, privarle a las personas de su libertad de poder escoger entre un sistema público o un sistema privado. Ese es el modelo de derechos, comillas, sociales que tenemos hoy día en el texto de 1980. A mí me gustaría un modelo que reconociera, como decía Jaime, un Estado social de derechos, que reconozca derechos sociales específicos para las personas y que en definitiva establezca los resguardos necesarios para que la provisión de esos bienes sociales no sea una que se realice a través del mercado, sino que se realice a través de las diferentes garantías. Jaime ya mencionó cuáles son las que generalmente uno encuentra en el constitucionalismo, de modo tal que esto sea efectivamente un derecho al cual puedan acceder las personas y no un bien que se pueda pagar, ¿no?, al mejor postor. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Domingo, por ese aporte. Y finalmente, para terminar con esta ronda de preguntas, también le pregunto a Francisca por esto, desde ella que está en el colegio médico, en el ámbito de la salud, también en el departamento de estudios, ¿cómo han visto esto, esta tensión? Desde ahí, ¿qué debates se han planteado también? Y mirando también a la nueva constitución. Bueno, partir por agradecer la invitación. Estoy muy de acuerdo con lo planteado anteriormente como marco conceptual quizás, y creo que en la práctica, cómo se aplica lo expuesto al caso de salud es muy ilustrador. Nosotros del Colegio Médico quizás no somos abogados o abogadas, no tenemos muy claro cómo funcionan las constituciones quizás de manera más profunda, pero sí hemos visto en la práctica cómo la Constitución ha sido una piedra de tope para poder cambiar nuestro sistema a uno que sea más solidario, más equitativo, que funcione para todas las personas del país. Sabemos que la Constitución fue el paso previo a la creación de las ISAPRES y ha sido lo que se ha acuñado en cada discusión que se ha dado en contexto de reforma de salud para decir que el sistema no se puede cambiar.
¿Por qué? Porque la Constitución está claramente establecido que se protege la libertad de adscripción de las personas, ya sea a un seguro, a un sistema público, a un sistema privado, y bajo ese argumento se ha prohibido cualquier avance hacia un sistema de salud que sea más solidario, y hemos mantenido un sistema que es bastante peculiar, esta opción sustitutiva de las ISAPRES, o sea, que las personas puedan su impuesto, que es el 7%, que es un impuesto hacia salud que deberíamos compartir entre todas y todas bajo el marco mínimo de la seguridad social, que hayan ciertas personas que se puedan llevar su impuesto hacia los seguros privados, que son entes que lucran con esos impuestos y que no tienen mecanismos de solidaridad con el resto del sistema, provoca una serie de inequidades y finalmente provoca un desfinanciamiento del sector público que es muy impresionante en el sentido de que las personas pasan los años de su vida con mayor producción y mayor aporte al sistema en su 7% o en el pago de la prima de su ISAPRE en el sector privado, y luego cuando pierden el empleo, cuando envejecen, cuando tienen pensiones de miseria, vuelven al sector público donde nunca aportaron un peso mediante sus impuestos, y eso provoca un desfinanciamiento crónico del sector público y también inequidades entre ambos sistemas que le cuestan la vida a las personas. O sea, la lista de espera del sector público no es casualidad, es que tenemos dos sistemas con presupuestos tan diferentes que el sistema privado puede pagarle a los profesionales de salud muchísimo más, sueldos que son 4 veces mayores en muchos casos, por lo que permitimos finalmente que se generen estas inequidades que se mantienen en el tiempo. Eso provoca daños en la salud poblacional que son gigantes, y cada vez que hemos intentado reformar este sistema de salud hacia uno que vaya más en sintonía con democracias que son más modernas en ese sentido, se dice que no podemos hacerlo porque la Constitución protege la libertad de elección por sobre los otros principios de la seguridad social o al mismo nivel. Ahí desde el Colegio Médico tenemos una propuesta de Seguro Nacional de Salud y nos interesa muchísimo y vemos una oportunidad gigante que en la próxima constitución que tengamos, que podamos tener las bases de un seguro solidario, un sistema de salud solidario, con los principios de la universalidad, de la equidad, de la solidaridad, y que eso dé pie para avanzar hacia un sistema que funcione para todas y todos, que nos una como país y que termine con estas divisiones que tan mal nos hacen y que se han perpetuado por tanto tiempo. Me parece que, gracias María Francisca Cristi por tu respuesta, me parece que la síntesis, ¿no?, de las cuatro, es que el debate que se tiene que dar en torno a la nueva constitución, si es que gana la prueba, ¿no?, este 25 de octubre, que es lo más probable, y probablemente también la convención constituyente, ¿no?, se debata en torno entonces al rol del Estado. Y probablemente lo que pueda salir de ahí, en función de lo que estamos conversando hoy día, es limitar el accionar privado, entonces, en torno a los derechos sociales, como la salud, como la previsión social, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, los privados no sean los que tengan que proveer de este servicio, sino que más bien sea el Estado el que tenga que garantizar este derecho y proveerlo, ¿no? Ese límite de los actores privados que llevan 30, 40 años en Chile, como la AFP, son industrias poderosas, influyentes, lobistas, ¿no? Todas las conocemos, cómo operan y cómo funcionan. También el servicio que entregan. Y de la ISAPRE, que también es otro poder ahí bastante potente en el país. ¿Cómo se mezcla o cómo se tensiona con la discusión constituyente? ¿Qué pasa si que efectivamente se logra que después de la discusión constitucional se establezca un Estado social de derecho en Chile y se limite el accionar de los privados en este sector? ¿Qué pasa? ¿Desaparecen? ¿Se dedican a un seguro privado complementario para los que tengan mayores recursos? ¿Esto es retroactivo o no es retroactivo? ¿Qué ejemplos en otros países se pueden abordar o se pueden examinar para ver cómo han tratado este tema en específico? ¿O somos un caso único? Porque recordemos que las AFPs fueron creadas acá, no en otros países. No sé si han sido materia de discusión en otra constitución, y varias de las cosas que tenemos en Chile son únicas, ¿no? Son experimentos de acá. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Si es que efectivamente se logra un Estado social de derecho, ¿qué pasa con los sectores privados, ¿no? ¿Que tienen que dedicarse a hacer un seguro privado complementario? ¿O simplemente desaparecen del mapa de la sociedad? Por favor, comencemos con Domingo esta vez, ¿le parece? Hacemos la misma ronda.
Súper, gracias Sergio, y muy puntual. Yo una cuestión inicial, y me parece a mí que tú lo pones de manifiesto de manera muy clara. Muchas veces, de nuevo, también cometemos el error de quedarnos en las palabras del texto constitucional y dejamos de atender o prestar atención justamente a cuál es el entorno de ejercicio del poder. Y tú has dado en el clavo. Hoy día tenemos una serie de actores privados que han amasado un poder económico bastante grande, ¿no? Y probablemente me parece a mí que esos probablemente van a ser los actores que van a colocar los mayores obstáculos. Me refiero a que desmontar ese modelo de capital que se ha amasado en esas manos va a ser probablemente uno de los principales desafíos que va a tener el proceso constituyente que se avecina. Digo, no es tanto uno de redactar una nueva constitución, sino que de cómo le entramos a esa forma en que se han trabado las relaciones en Chile. Después, sobre qué es lo que ocurriría si se establece un régimen, ¿no? De Estado social de derecho. ¿Qué pasa con las empresas privadas que hoy día participan de la provisión de bienes sociales? Déjame dar una respuesta tentativa. Yo diría, en principio, esto depende de cuál es el régimen de transición que se establezca, ¿no? De hecho, la Convención tiene facultades para establecer normas transitorias que justamente vayan enganchando lo que sería el nuevo régimen, ¿no? Con en cara a cara, digamos, el régimen que hoy día está vigente. Y allí va a depender, claro, de la forma en que finalmente se consagre el modelo de provisión de bienes sociales, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un régimen de provisión de bienes sociales en que convivan, ¿no? El régimen de provisión estatal con sistemas de seguros privados que luego las personas puedan contratar. Es una posibilidad. Podría ser que exista un régimen de provisión de bienes sociales más parecido al modelo canadiense, donde la provisión, por ejemplo, en materia de salud es de cargo del Estado y las personas no pueden no echar mano, digamos, a sus recursos individuales para pagarse una mejor salud. Entonces, un poco va a depender, me parece a mí, de cuál es finalmente el modelo de provisión social que se establezca para efectos justamente de poder determinar qué va a pasar con el mundo de estas empresas privadas que hoy día están en el negocio de la provisión de bienes sociales. Ahora, yo haría eco de una expresión que utilizó Jaime que me parece muy adecuada: desdramatizar el reconocimiento de derechos sociales y desdramatizar el reconocimiento de un Estado social de derecho. Uno levanta la cabeza, observa las demás constituciones y se encuentra con esto que nosotras y nosotros recién estamos hoy día ni siquiera, digamos, ni siquiera discutiendo, comenzando a pensar en la posibilidad de discutir. Y esto no significa que la iniciativa privada se acaba. Lo que ocurre es que hay ciertos aspectos de la vida común, ¿no? Como la provisión de estos bienes sociales básicos, que nos parece que no está bien que se oferten en el mercado y que entonces vamos a tratar de buscar una forma distinta de asegurar. Eso es todo lo que hace el reconocimiento de derechos sociales. No cambia el régimen económico, no se acaba el régimen de mercado, ¿no? Es desdramatizar. Como dice Jaime, esto pasa en otras partes y no hay ningún problema. Gracias, Domingo. Diputada Jomans, el modelo que adoptó la dictadura, ¿no? De Augusto Pinochet cuando introdujo el sistema de AFP a través de José Piñera fue a través de incentivos, ¿no? Primero cortó lo que era el anterior sistema, o sea, nadie más se suma al sistema de reparto. Todos los trabajadores y trabajadoras nuevas van a AFP, pero los que ya están en el sistema de reparto tienen algunos incentivos, algunas personas dicen que fueron engañadas también, ¿no? Para cambiarse al sistema de AFP. Ese será un modelo, por ejemplo, también, no sé si a seguir, pero quizás sí para mirar, para hacer una transición a un modelo público total en salud y en previsión social, o hay otra alternativa. Ustedes en la Comisión de Trabajo están permanentemente debatiendo esto. No sé si ahí han surgido ideas también, o ustedes desde el Frente Amplio, ¿no? De que el colectivo donde usted participa también se han hecho propuestas. Sí, o sea, se ha discutido ya sea como el tener una especie de elección en el sistema, como decir que las personas pueden elegir, pero eso hace que sea complejo, o sea, porque para poder garantizar seguridad social, para poder garantizar pensiones, se necesita que un cierto porcentaje vaya al sistema de reparto y de solidaridad. Entonces eso es parte al menos de lo que terminamos discutiendo incluso en la oposición, en donde había una posición mayoritaria en tener un sistema solidario de administración pública, que la entidad fuera autónoma, ¿cierto? Y que permitiera tener esa base. Lo que se discutió ahí más bien era como el porcentaje que iba a administrar, ¿cierto? Entonces
Si el porcentaje es menor, menos se va a poder garantizar un aumento de la pensión. Entonces, por eso en la discusión que tuvimos respecto a la reforma previsional propuesta por el gobierno, que se proponía este 6% de cotización adicional obligatoria por parte del empleador, el gobierno planteaba que solamente llegó hasta ahora, está planteando un 2%, vaya solidaridad, a ser administrado con una lógica de solidaridad. El pero que tiene eso es que eso es como un mini sistema de reparto, que era lo que señalaba la Fundación Sol, que yo creo que lo acuñaba de buena manera, porque en realidad un micro sistema de mixto, ¿cierto? Que no da ni siquiera para garantizar esa pensión mínima universal que se requiere para poder decir que efectivamente uno va a mejorar las pensiones de manera sustantiva y que se pueda sustentar, que ese sistema sea sostenible en el tiempo, porque estamos hablando de un fondo que va a tener que también tener criterios de inversión y que además se va a repartir con criterios de solidaridad. Entonces, eso es súper importante, que tengamos dentro del sistema un fondo que tenga capacidad de ser sostenible en el tiempo, que tenga capacidad de ahorro también para los futuros pensionados, o sea, porque esto funciona así, los trabajadores van a estar cotizando y los jubilados de ese momento van a estar recibiendo parte de esas cotizaciones también, por el efecto que tiene la solidaridad. Pero nosotros tenemos que garantizar que esos trabajadores que cotizan en ese momento, cuando se vayan a jubilar en el futuro, puedan tener un marco de pensión. Entonces, nosotros siempre abordamos el tema así, ¿cierto? Que lo primero es garantizar una pensión mínima universal, que en la lógica de poder tener mínimos que sean razonables, pensamos que debía ser igual al salario mínimo, que es la propuesta de hecho de la coordinadora Noma FP, y luego de ello uno puede mantener dentro del sistema solidario, ¿cierto? Del sistema de reparto, que se consideren las cuentas nocionales, ¿cierto? Es decir, que cada cotizante va a tener tantas cotizaciones y según esas tantas cotizaciones pueda recibir una pensión que corresponda a ese nivel de ahorro, ¿cierto? O sea, es decir, igual se va a reconocer la cantidad de cotizaciones que tengan las personas. Entonces a eso se refiere con cuentas nocionales. Y por otra parte, ahí está el dilema de qué pasa con el 10% actual de cotización obligatoria a la AFP, porque la reforma del gobierno no las tocaba, lo deja intacto, aún no hay un debate respecto a qué se va a hacer con ella. Lo que plantea la coordinadora Noma FP, y a lo cual nosotros en el Frente Amplio adherimos, es que todo el sistema, como el sistema FP, se termine, y si vamos a sostener un sistema mixto, que sea sobre la base primero de tener un sistema público, y luego, claro, si vas a tener un ahorro voluntario, que existe hoy día, de hecho, voluntario en Chile, existe, claro, entonces, que si quieres mejorar tu pensión vas a tener esa posibilidad, pero el problema que tenemos es que ni siquiera garantizamos mínimos para gente que trabaja toda la vida, 30 años, ni siquiera puede garantizar una pensión que incluso sea equivalente al salario mínimo, a pesar de que incluso tenía un salario mucho mayor al salario mínimo, ¿cierto? Y que a pesar de eso, hoy día no recibe una pensión equivalente al salario mínimo. Entonces eso es, primero tenemos que garantizar esas necesidades básicas, y eso es lo que se espera de un cambio al sistema previsional. Ahora yo creo que en esto hay un debate que está abierto, me parece que eso es evidente, a puertas del debate constitucional. Yo comparto que en el debate constitucional se deben establecer las bases, los principios básicos que garanticen seguridad social, ¿cierto? Que nos permitan, luego en un debate legislativo que va a existir, o sea, yo creo que eso también va a suceder, más allá de lo que se pueda garantizar en la Constitución, igual va a haber un detalle que se va a desarrollar en un debate legislativo, pero que los principios marcos estén garantizados en la Constitución, porque si no, nos va a pasar más o menos lo que puede pasar ahora, a pesar de que creo que ahí sí vamos a tener menos restricciones, ¿cierto?, para hacer cambios legislativos que los que tenemos ahora. Claro, y no hay una comisión obtusa, ¿no? Que tampoco era vinculante, ni mucho menos, porque al final igual lo decidió todo Pinochet, pero que eran 4 paredes, ¿no? Incluso algunos renunciaron a esa comisión porque las cosas que se estaban planteando eran demasiado temerarias para el momento histórico que estaba viviendo el país, ¿no? Resultaron realidad. Tremendo. Claro, sí.
Y aquí quería conectar con María Francisca Crispi porque ella nos habló del fondo, de la propuesta también que tenían del Colmet, ¿no? Y que es de este fondo común de salud. Eso funciona en el mismo sentido de la pregunta que le hacía a Domingo y a la diputada Gael Giomans, de la misma manera, es decir, se acaba el sistema privado de salud y funciona como un complemento de seguro inmediatamente, retroactivo, cómo se enmarca dentro de la discusión constitucional, o es algo progresivo que va de a poco. ¿Cómo es, en el fondo, esa propuesta, María Francisca? A ver si nos puede ayudar con más detalle. Sí, bueno, nuestra propuesta es una propuesta, no puedo decir que va a ocurrir de esa manera, pero sí podemos contar lo que nos gustaría que ocurriera. En primer lugar, las ISAPRE, como existen hoy en día, tienen que desaparecer. Son seguros que, solo un ejemplo, durante la pandemia han aumentado, el primer trimestre aumentaron sus utilidades más de un 80%. O sea, estamos en la mayor crisis de la salud pública y estas instituciones fueron las únicas ganadoras, siendo que se dedican a el rubro salud, por lo que como que se confirma la falta de quizás de pertinencia que tienen estos seguros hoy en día, que llevan a un fuerte rechazo que se han ido ganando en todo este tiempo por parte de la ciudadanía. Sabemos que esta supuesta libertad de elección que tienen las personas para entrar a la ISAPRE es bien subjetiva, en el sentido de que la mayoría de las personas son cautivas de su ISAPRE y no se pueden cambiar. Las personas que están en ISAPRE no se sienten tampoco protegidas en el caso de que, por ejemplo, pierdan el empleo o tengan una enfermedad con muchos copagos, por lo que este modelo en el cual con nuestros impuestos también existe tal nivel de lucro como tienen las ISAPRES, y al mismo tiempo también se gastan tal porcentaje de sus ingresos en gastos administrativos o publicidad, es totalmente incompatible con un sistema en el cual sigamos los principios de la seguridad social, que sigamos el principio de la eficiencia, en el cual nuestros recursos se gastan de la mejor manera en entregar la salud a la población, por ejemplo. En nuestra propuesta, los seguros privados sí tienen un rol en el sentido de que nosotros proponemos que sean seguros complementarios, ya como seguros de segundo piso. En realidad no hay países que no tengan ningún tipo de seguro privado en salud, eso no... Bueno, sí hay No países. deben haber algunos países, ¿no? Como, me imagino, Cuba, no sé. Sí, son muy pocos los países. En realidad, la mayoría de los países que nosotros miramos, que son los que tienen seguros nacionales, como por ejemplo Canadá, Taiwán, Corea del Sur, Australia, que son modelos que a nosotros nos gustan mucho porque vemos mucha similitud en términos de que nosotros podríamos tener un seguro nacional en el cual todos y todas entregáramos nuestro 7% a este seguro. Este seguro nos ponemos de acuerdo de qué va a ser lo que va a cubrir este seguro, que tiene que ser un paquete bien integral, en el sentido de que se cubran todas las prestaciones que decidamos que son necesarias para proteger el derecho a salud de la población. Y en el caso de que las personas quieran, por ejemplo, optar a mejor hotelería, para mí es muy importante atenderme en una clínica y no quiero nunca utilizar un hospital público, bueno, yo puedo pagar un adicional para contratar un seguro complementario. Acá hay que aclarar que hay muchísimas personas en Chile que ya tienen seguros complementarios, un porcentaje Sobre la muy ISAPRE alto. incluso, ¿no? Por sobre la ISAPRE Sí, tienen otro por el seguro más. ISAPRE, por lo que no es algo que sea como completamente ajeno a nuestra institucionalidad o a cómo se comportan las personas hoy en día. Y además sabemos que el promedio que las personas cotizan en la ISAPRE es de un 10%. ¿Por qué? Porque a muchas personas no les alcanza con su 7% para pagar su plan, por lo que tienen que pagar un adicional, y eso es en promedio un 10%. Por lo que en realidad no estamos hablando como de una locura con que las personas todas entreguen su 7% al sistema, al Seguro Nacional. Este Seguro Nacional vemos como un punto clave que la atención primaria de salud sea realmente universal, o sea, que todas y todos tengamos la inscripción en nuestro consultorio, que las personas conozcan los consultorios y conozcan la medicina preventiva, porque hoy día, bueno, las ISAPRES casi no hacen prevención, y eso es una de las claves como para poder alcanzar una salud que sea menos la curativa, que estamos siempre pensando en la cama, en la hospitalización. Lo ideal es que las personas se enfermen lo menos posible, y para eso la medicina preventiva es fundamental.
por lo que creemos que un primer paso sería universalizar la atención primaria, cómo todas las personas se tienen que inscribir en un consultorio y son parte de su consultorio donde le entregan sus medicamentos crónicos, donde se controla, donde se hace toda la medicina preventiva. Y claro, para el nivel hospitalario, si es que la persona quiere tener una hotelería diferente, puede tener su seguro complementario, y también el Seguro Nacional probablemente en una primera etapa no va a poder cubrir todas las prestaciones con los hospitales públicos, en las condiciones de que se han desfinanciado crónicamente en los últimos 30 años, por lo que en una primera etapa el Seguro Nacional podría conversar con los prestadores privados en el caso de que los prestadores públicos no fueran suficientes, con precios justos y regulados, que eso es lo que, la gracia que tiene el Seguro Nacional es que puede conseguir precios que sean, no como los de hoy día, que en realidad no hay una capacidad de negociación. En miras a fortalecer cada vez más nuestros prestadores públicos para que el día de mañana podamos cumplir toda nuestra demanda en los hospitales públicos que funcionen de otra manera, porque lo que menos queremos es nivelar hacia abajo. O sea, la idea de un seguro nacional es nivelar hacia arriba, que todos tengamos un mejor acceso a la salud, que se distribuya mejor, que tengamos más prevención, y eso tiene que ser progresivo. Por eso creemos que el modelo de seguro nacional es algo que es perfectamente implementable tanto con nuestra infraestructura como con cómo las personas se comportan hoy en día en el sistema de salud. Claro, en muchos casos hay un problema de hotelería más que nada. No todos los hospitales públicos son malos o dejan más que desear que, por ejemplo, varias clínicas privadas. El tema está en cómo se muestran, ¿no? Las listas de espera también. Y en algunos porque efectivamente están desfinanciados y con deudas gigantescas que se arrastran hace muchos años. Ahora bien, estos detalles, por ejemplo, que plantea la diputada Yomas, que plantea María Francisca Crispi, yo no sé, Jaime, si pueden debatirse dentro de la Constitución. Acá Domingo nos planteaba que puede ser, ¿no?, normas transitorias que permitan conversar, pero no sé si se llega a debatir ese detalle, por ejemplo, de los porcentajes que puedan ir para una eventual capitalización individual, otros para un sistema de reparto, o hablar de un fondo de salud que acabe, ¿no?, con el sistema de ISAPRE. Es más bien una discusión del tipo de Estado que queremos, subsidiario o de derecho social. Pero ese tipo de detalles se puede dar en esta discusión y se puede abordar en normas transitorias, digamos, para que quede claro y no suceda después que llegue un gobierno no sé, de cualquier tipo de política, ¿no?, de cualquier tipo de partido y cambie e interprete como quiera la Constitución, que me da la impresión que es un poco lo que pasó, ¿no? Está bien diseñada la Constitución para que sucediera eso, pero también deja bien amarrado a otro gobierno. Entonces, me da la impresión que si no se da un debate del detalle también, en normas transitorias, quizás, como lo planteaba Domingo antes, no sé si te interpreto bien, Domingo, esto queda nuevamente a la interpretación del gobierno de turno, ¿o no, Jaime? El principal problema que tenemos hoy por hoy es que la Constitución establece un modelo al cual es muy complejo, del cual es muy complejo salirse. Tal como lo decía Domingo, lo decía la diputada, es muy complejo, por ejemplo, o lo decía María Francisca, la propuesta que tiene el Colmet, la propuesta de una reforma profunda al sistema de pensiones, en general no han sido posibles porque de una u otra forma han sido acusadas de ser inconstitucionales dentro del actual marco. Recordemos cuando en el gobierno anterior se trató de plantear la reforma o establecer una AFP estatal, muchos académicos y en la discusión se decía esa era una reforma legal que era inconstitucional. Se ha planteado la posibilidad de aumentar la cotización, tanto sea para salud o para previsión, y que sea solidaria, y se ha dicho en todos los términos que sería inconstitucional. El sistema de salud o la reforma que plantea el Colmet de un sistema único de salud y con cotizaciones eventualmente o seguros privados que complementen ese sistema único, claramente sería inconstitucional dentro del actual marco. Entonces el problema que tenemos actualmente es que la Constitución tiene un espacio muy restringido de programas que se pueden desarrollar dentro de ella, porque la Constitución, como en la medida que toquen a los privados, tú dices, en la medida que toquen a los privados se vuelve inconstitucional, ¿no? Exacto, y la Constitución prácticamente estableció un único modelo en el cual la política es posible, y eso es precisamente lo que lo que ha hecho o lo que ha generado mayor tensión, porque de una u otra forma lo que plantean las demandas ciudadanas es
bueno, avancemos en este tipo de cuestiones, y a pesar de que se trata de avanzar, ya sea por aspectos de fondo, la Constitución los impide, o tal como decía la diputada, por cuestiones de procedimiento, la Constitución no habilita a que la propia política pueda hacer estos cambios. Entonces, lo que nosotros, a mi juicio, requerimos para adelante es que precisamente la Constitución no sea un impedimento para que los diferentes programas políticos que adquieran mayoría democrática dentro de las elecciones y en el marco de los procesos políticos puedan llevar adelante su programa. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos también? Que la Constitución establezca un cierto piso mínimo, un cierto piso compartido, ¿ya? En el cual no solo nos preocupemos de proteger aquellos derechos que ya consideramos que nadie está discutiendo, es decir, por ejemplo, nadie está discutiendo que exista libertad de prensa, nadie está discutiendo que exista libertad de reunión, nadie está discutiendo que exista libertad ambulatoria, etcétera, porque pareciera ser de que ya compartimos esos pisos mínimos dentro de nuestras sociedades. Perdón, aunque no hay derecho a la comunicación efectiva, que es lo que desde bueno, la industria pero de una u otra está planteando. Claro, no, yo estoy de acuerdo que podemos obviamente hacer ciertos de una u otra forma, por ejemplo, en materia de libertad de expresión hay que ver el monopolio de los medios de comunicación, etc. Ok, pero de una u otra manera tenemos cierto piso compartido de que tiene que existir libertad de expresión. Lo complejo en materia de derechos sociales es que hay muchos todavía que piensan de que los derechos sociales no debieran estar en la Constitución, o que el Estado no debiera jugar ningún rol en la provisión de los derechos sociales. Eso es lo complejo. Y de una u otra manera hay ciertos espacios o hay ciertas constituciones que ya han superado esa discusión, porque los derechos sociales no es algo nuevo, una cuestión que llevamos conversando desde hace más de 60 años en el mundo. Entonces, en ese sentido, avanzar sobre un cierto piso básico, por así decirlo, que son las cuestiones que el Estado tiene que hacerse cargo, de una u otra manera, yo creo que es fundamental establecer, por ejemplo, la universalidad de los derechos sociales, la solidaridad en materia de derechos sociales, establecer la participación de los diferentes actores, por ejemplo, en estos sistemas ya sea de salud, ya sea en el sistema de administración de las pensiones, etcétera. Establecer cuáles van a ser establecer en la Constitución los actores, perdón, establecer en la nueva Constitución quiénes van a ser los actores que van a poder proveer estos servicios, por ejemplo, así de detalle en la discusión. O sea, es que lo que yo creo que tenemos que determinar es cuál va a ser el rol del Estado en la provisión de eso. Quiero dar un ejemplo en materia de educación. En materia de educación, uno podría decir, es el único genuino derecho social que tenemos en nuestro país, ¿ya? ¿Y qué es lo que establece en la educación en la Constitución actual? Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué tenemos ese genuino derecho social? Y es porque tenemos una larga tradición en materia de derecho a la educación desde las primeras leyes constitucionales establecidas en 1811 en adelante, ¿ya? Y de ahí se ha ido larvando de a poco un genuino derecho a la educación de índole social en nuestro país. ¿Y qué es lo que establece el derecho a la educación? Cuestiones súper claras, obligaciones súper claras que tiene que cumplir el Estado. Proveer de educación pública, gratuita y obligatoria en los niveles preescolar, básico y medio. Súper claro. Y esa es una obligación, es un piso mínimo en materia del derecho a la educación. Ahora, claro, vamos a dar una discusión sobre qué otros aspectos incorporamos. Pero en salud no tenemos un derecho así de claro establecido. Entonces uno debiera preguntarse, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en salud? Proveer, por ejemplo, de qué acciones gratuitas o tendencialmente gratuitas, como lo dice la Constitución española, la Constitución portuguesa, en materia de acceso a la atención primaria a salud, en materia de ciertos medicamentos, en materia de ciertas enfermedades catastróficas, ciertos grupos, etcétera. Pero cuestiones así de específicas y ciertos pisos básicos debiéramos ponernos de acuerdo que cuáles son en salud, en previsión social, en vivienda. Por ejemplo, en vivienda no tenemos el derecho a la vivienda propiamente tal en nuestra Constitución, en materia del derecho al trabajo, negociación colectiva, huelga, etc. Nuestra Constitución, el único genuino, entre comillas, derecho social que tiene es el derecho a la educación, y tiene esas características súper claras que son lo que le podemos exigir al Estado. ¿Y qué es lo que implica eso? Que en cualquier lugar podemos ir a exigirle al Estado, sabe que aquí necesitamos, yo estoy en el nivel preescolar o en el nivel básico y medio, y el Estado tiene que tener un colegio público y gratuito para que nosotros podamos acceder. Bueno, en salud tenemos que pensar desde esa misma lógica. ¿Ya? Eso implica un derecho social propiamente tal.
El resto va a ser, desde ahí hacia adelante, es espacio para los diferentes programas políticos. Lo importante es que la Constitución establezca los fines, provisiones básicas, y los medios para cumplir esos fines son discusión legislativa. Sí, le queremos agradecer Pero que no, a Jaime. la Constitución no amarra, no prohíba ciertas posibilidades. Sí, te agradecemos, Jaime, por ese aporte, y sabemos que la diputada Gael Youmans tiene un compromiso justo ahora, así que vamos a despedirle. Te agradecemos mucho, Gael, por tu tiempo y disponibilidad, y también por venir a plantear aquí el debate, así que muchas gracias, y vamos a estar obviamente en contacto viendo lo que se viene hacia adelante, así que eso. Muchas gracias, que estén bien. Atento al segundo 10%. Atento al segundo 10%, cómo está esa. Y la tramitación de la reforma de pensiones también, que va avanzando, y cómo va a ir dialogando con el proceso constituyente, que también es un tema muy importante. Yo creo que todo ese debate va a ser, va a ser parte de lo que marque también en los últimos meses, así que ahí toda la disposición también. Un abrazo, que estén bien. Súper. Gracias, Gael. Sí. Y aprovecho, de seguir el tema de salud que estábamos, y que está Francisca Crispi, que es encargada de género también en el Colegio Médico, y plantear aquí las brechas que se han dado también para las mujeres, se han profundizado a propósito del sistema que tenemos, y cómo en esta discusión en la que estamos, cómo debemos ir resolviendo eso, sabiendo que se tiene que garantizar en esta transformación que pretendemos hacer a propósito de la nueva Constitución y este nuevo sistema de salud que vemos por delante, ¿no? Cómo resolver esas brechas también que se dan. Sí, desde el punto de vista de género, el terminar con este sistema de salud dividido es fundamental. O sea, el sistema de ISAPRE ha discriminado históricamente a las mujeres, poniendo precios superiores por la función reproductiva, que bajo mi punto de vista es una función bastante social y no individual. Sin embargo, las mujeres han pagado ese costo, también las mujeres han pagado sistemáticamente más costos de bolsillo porque utilizan más el sistema de salud y en esta función reproductiva, y también por otros motivos, por lo que el avanzar hacia un sistema que sea solidario, en el cual no haya ningún tipo de discriminación para el ingreso y que no haya cobros diferenciados, en el cual podamos cubrir el costo de bolsillo que es tan alto en Chile, mucho más alto que todos los países de la OECD, es desde el punto de vista de género bastante reivindicativo. También tenemos otro tema que es bien importante, que es la educación sexual integral. Ahora se está discutiendo un proyecto de ley al respecto, pero sí, no me imagino una nueva constitución sin que podamos proteger a los niños, niñas y adolescentes de poder recibir una educación sexual que sea integral y de calidad. Sabemos que al día de hoy se privilegia que los colegios puedan impartir su programa de educación sexual según sus valores y principios, lo que deja a muchos estudiantes a la deriva, en el sentido de que reciben una educación totalmente científica y que se basa en valores muy conservadores que no tienen nada que ver con con la autodeterminación, con la posibilidad del placer a través de la sexualidad, con la sexualidad desde el punto de vista del autocuidado. Y eso, nos cuesta en salud muchísimo, en el sentido de que tenemos unas cifras de VIH que se han disparado en los últimos años, como nadie entiende que un país tan desarrollado como Chile tenga estas cifras de VIH tan alto. Y una explicación que damos desde el sector salud es que, claro, o sea, ¿quién de acá tuvo educación sexual en el colegio o en la universidad que fuera realmente con una base científica y que sirviera para tomar las decisiones correctas en el sentido de permitir el autocuidado? Por lo que ahí creemos que eso es fundamental. Y también tenemos desde el punto de vista de género el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos todos que el Tribunal Constitucional fue quien nos dejó con esta objeción de conciencia institucional, que es una figura también como súper creativa, que no existe en ningún otro país, ya que como una institución va a tener conciencia. Pero ya vemos como, son ejemplos de lo que la Constitución hace al final, como proteger más a la libertad de los privados antes que los derechos de las mujeres. Hoy día, por la objeción de conciencia, vemos que la mitad de los ginecobstetras también son objetores, por lo que se le reduce al mínimo a las mujeres la capacidad de acceder realmente a las 3 causales. Durante la pandemia han disminuido los casos en un 35%, que las mujeres acceden a una ley,
y eso con una base que ya era tremendamente baja, o sea, nosotros estamos cumpliendo un 25% de lo estimado de que lo que son el número de interrupciones que deberíamos tener en el contexto de esta legislación. Por lo que, bueno, esas áreas creo que desde el punto de vista de género son fundamentales y esperemos que logremos, bueno, primero que se apruebe la nueva Constitución y luego logremos estos acuerdos que son tan importantes para la salud de las mujeres y de la población en general. Súper, Francisca, gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos, voy a aprovechar de leer algunos de los comentarios, también agradecer a todos todos y todas quienes están comentando, porque nos han llegado varias preguntas, pero hay una que dice, ¿creen que quedando plasmado en el texto de la Constitución, un derecho social efectivamente va a ser reconocido en la práctica? ¿Cuántos derechos sociales existen en la letra de esta Constitución que hoy día vemos que no son respetados? Entonces ahí también está, bueno, lo que hablábamos hace un rato, cuáles son las garantías que se van a dar en esta Constitución. Ahí le traspaso la pregunta a Domingo, que nos pueda profundizar sobre las garantías que tienen que quedar acá, como lo que decía Sergio sobre las normas transitorias, cómo va a ir dialogando esto. Sí, yo creo que esa pregunta, reitero lo que ya señaló Jaime antes respecto a las garantías. Me parece que la pregunta en términos conceptuales es una pregunta súper interesante, ¿no? ¿Cuánto hacen las constituciones por favorecer la provisión de bienes sociales? Y quiero volver a un punto que ya conversamos al comienzo. El problema de la regulación actual es cuánto ésta impide innovar justamente en la provisión de bienes sociales. Cuando el texto de 1980 reconoce los derechos sociales del modo en que lo hace, es decir, abriendo un campo para la iniciativa privada, hace imposible, en menos en términos constitucionales, que uno pueda sacar, ¿no?, la provisión privada de bienes sociales. Aquí ni siquiera estamos hablando de sobreseguros, de seguros complementarios o de una mejora en la capacidad de hotelería, o como ocurre en Canadá, un pago complementario para ciertos medicamentos que los seguros generales no cobren, sino que estamos hablando justamente de la provisión completa, ¿no?, del bien salud por actores privados, y eso es lo que hace, me parece a mí, insostenible la situación en Chile, es que tenemos dos Chiles, un Chile que disfruta de buena educación, que disfruta de buena salud, ¿no?, y un Chile que disfruta del resto de las prestaciones que el Estado está en condiciones de entregar. Y ese me parece a mí que es el principal obstáculo que vamos a tener. Y lo segundo, yo vuelvo sobre la idea que la diputada puso sobre la mesa al comienzo. No basta solamente con reconocer derechos sociales, sino también con habilitar una sala de ejercicio del poder que permita justamente hacer realidad esas declaraciones. Hoy día el problema que tenemos, insisto, en nuestra regulación constitucional es doble. Uno, con escaso reconocimiento a nivel de la prosa de los derechos sociales que están reconocidos, y uno segundo, relativo a la enorme cantidad de bloqueos. María Francisca acaba de mencionar, ¿no?, un popurrí de ejemplos que son evidentes en materia de salud, la cantidad de bloqueos, de vallas que hay que traspasar para poder ejercer el poder. Y esto tiene que ver con una particular concepción de lo constitucional que abrazaron los redactores del modelo autoritario. Uno de contener el poder, uno de reducir la capacidad de intervención del Estado, incluso en áreas tan sensibles como las que estamos conversando. Gracias, Domingo. Vamos a ir con una última ronda de preguntas, ¿no?, porque ya tenemos que ir cerrando este conversatorio, además Domingo tiene otros compromisos luego. Y Jaime, conecto contigo. ¿Qué tanta resistencia, primero, por un lado, ya más saliéndonos un poco tanto del tema técnico, ¿no?, o más legal de lo que significa la Constitución, tú ves desde los sectores más conservadores, probablemente los que se agrupan en torno al rechazo, para hacer cambios reales a este proceso? ¿Ves probable que efectivamente podamos desembocar y derivar en un Estado social de derecho, digamos, en las condiciones de debate en las que se encuentra el país, con la tensión que existe? Te lo pregunto porque han surgido en el último año, después del estallido social, ¿no?, cuando el país se empieza a polarizar fuertemente, grupos de extrema derecha bastante duros, ¿no?, peligrosos incluso, que han hecho actuaciones ya y que amenazan probablemente un proceso democrático como este. ¿Tú ves que el país está en buenas condiciones para enfrentar una discusión como esta, enfrentar esa tensión y salir exitoso de la misma? ¿O crees que esto puede entorpecerse por la presión de estos grupos y de otros también que hacen presión desde niveles más altos? No estoy hablando de la élite, que se ha visto beneficiada estos últimos 30, 40 años también por la actual Constitución.
Bueno, es una pregunta difícil Es un la poco que más hace política, Sergio, es un poco pero más política. voy a tratar de abordarla desde la siguiente forma. Yo creo que, o mejor dicho, yo espero que la élite política y económica de nuestro país se haya dado cuenta que de una u otra forma lo que requiere este país es reconstruir un pacto social para que ese pacto social pueda ser la base desde la cual construir paz social y restablecer o reconectar la ciudadanía con lo político, con lo económico, con lo social. ¿Ya? Me da la impresión de que el proceso constituyente es una tremenda oportunidad para la sociedad en su conjunto, pero también es una oportunidad, en concreto a lo que tú preguntabas, para la élite política y económica de nuestro país, de reconstruir un escenario y un espacio al interior, un espacio de convivencia que nos permita transitar en paz, en paz social, sobre todo hacia adelante. Nosotros sabemos que para cualquier democracia es fundamental y para cualquier modelo de negocio, para cualquier modelo de sociedad, es fundamental que exista cierta seguridad y cierta paz al momento de realizar cualquier proyecto que uno quiera desarrollar. Y en eso yo creo que el proceso constituyente es una tremenda oportunidad. La crisis que tenemos actualmente, o la ruptura, como le han denominado sociólogos como Manuel Antonio Garretón hace ya un tiempo atrás, es una ruptura profunda. Es una ruptura del pacto de convivencia, es una ruptura con las instituciones, es una ruptura socioeconómica, es una ruptura cultural muy profunda. Y creo que si con los sucesos de octubre la élite política y económica no se ha dado cuenta que lo que necesitamos es transitar hacia un estado de cosas que nos permita una garantía mínima de niveles de bienestar y además también obviamente proteger las libertades de todos nosotros, creo que cometerían un error histórico muy importante. Solo dos cuestiones relevantes, dos cuestiones que a mí me parecen relevantes. Las sociedades que han podido transitar hacia el desarrollo son sociedades que han logrado ciertos pactos de bienestar importantes. Lo hizo, por ejemplo, Alemania después del 48, lograron pactos de bienestar. El Estado social y de derechos en Alemania es un Estado social y de derechos que comparten desde la derecha alemana hasta los partidos socialistas de Alemania. Lo mismo en el caso del Estado social y democrático de derecho en España, que lo comparten después de ciertos pactos que lograron también lo que se denomina el Pacto de la Moncloa en materia de pensiones, el pacto en materia educacional, el pacto en materia de salud, lograron ponerse de acuerdo comunistas, socialistas y la derecha con el objeto precisamente de establecer este es un mínimo de bienestar con el cual vamos a transitar. Ese tipo de pactos son los que precisamente requerimos y que yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad para todos, ¿ya? Y en ese sentido yo llamaría, o podría decir, daría vuelta a la pregunta que tú haces y diría, ¿cómo esto es precisamente una oportunidad para la élite política, económica y para el conjunto de la sociedad de transformar el estado de cosas actual, o mejor dicho, de salir de la crisis y lograr que este proceso nos permita ir reconduciendo las cosas hacia un estado de paz social mucho mayor? Gracias, Jaime. Y María Francisca Crispi, para cerrar después con Domingo lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves tú las condiciones? Acá Jaime nos acaba de ponerlo en positivo, ¿no? Y que lo vean como una oportunidad para poder avanzar hacia el desarrollo, ¿no? Y hacia la garantía también de algunos derechos. Hay varios ejemplos internacionales. ¿Qué pasa si no sucede eso? ¿En qué se transforma el país, digamos, en este proceso constitucional, si es que estos sectores más reaccionarios, conservadores, o como los queramos llamar, no dan pie para que se discutan estos procesos democráticos? ¿Cómo lo ves tú desde el área de la salud, específicamente? Sí, desde el punto de vista de la salud, creo que se da un escenario que es muy interesante en el cual, bueno, tenemos el estallido social, en el cual uno de los principales temas fue las injusticias que tiene el sistema de salud, y luego tenemos la pandemia, en el cual se ha evidenciado cómo la división de nuestro sistema de salud no tiene ningún sentido. O sea, vemos que estamos en pandemia, ¿de qué sirve que yo me pueda testear si mi vecino no se puede testear porque en su seguro de salud aparte no tienen suficientes test PCR? ¿Cómo vamos a hacer una trazabilidad
si tenemos dos sistemas divididos? O sea, si en una misma familia viven personas ISAPRE y FONASA, ¿quién traza a quién? O sea, como que se empieza a desarmar esta división arbitraria que tiene el sistema de salud, que siempre ha provocado mucho daño, pero hoy día quizás se evidencia y se expone esa vulnerabilidad del sistema. Y yo creo que se genera un escenario que es totalmente una oportunidad de poder repensar nuestros derechos sociales, repensar nuestro sistema de salud en esta discusión constituyente y avanzar hacia un sistema de salud solidario en el cual podamos reconfigurar nuestro tejido social. O sea, cómo nosotros logramos un sistema de salud que nos enorgullezca como país, en el cual nosotros nos cuidamos los unos a los otros, las unas a las otras. Yo sé que a mi vecino yo estoy aportando para su salud a través de mi cotización y no se la están llevando unos empresarios a su bolsillo. Yo sé que la señora al frente que tiene un problema no tiene que hacer una lista de espera porque yo me llevé el especialista primero porque puede pagar más, sino que estamos todos en el mismo sistema solidario. Yo creo que esa es una oportunidad que tiene Chile de poder volver a unirnos, y también hay que ver casos internacionales como por ejemplo lo que fue el National Health Service en Inglaterra, en el cual yo creo que es una situación que tiene algunas similitudes, o sea, un estado de posguerra en el cual, claro, con otra mirada se piensa qué sistema de salud queremos para el país, y en ese caso se decidió el Sistema Nacional de Salud inglés, que es tan admirado por todas las personas, los salubristas y las salubristas a nivel internacional, porque en realidad cumple este rol de unión social de manera muy emblemática, por lo que en este contexto post-pandemia, post-estallido, creo que está más latente que nunca esa posibilidad. Entiendo, perfecto. Domingo, usted que es profesor, ¿no? Que se vincula permanentemente con la juventud de Chile a través de sus clases, a través de lo que escribe también, ¿cómo está viendo el clima? ¿Ve la madurez suficiente, ¿no? Sobre todo estos grupos que yo les mencionaba anteriormente, que son los que más contrarios se muestran a un debate democrático como el que se está dando hoy día y que va a comenzar, ¿no? O que ya comenzó y que este 25 de octubre tiene su primer gran hito en la Constitución? ¿Hay la madurez suficiente como para dejar atrás ciertos privilegios y empezar a compartir lo que es el país, empezar a ser solidarios, ¿no? Como también se planteó acá, Jaime me parece que planteó, ¿no? La necesidad de establecer la solidaridad como un principio de la Constitución también? ¿Existe esa madurez política o todavía los privilegios están muy enquistados en cierto grupo de chilenos y chilenas que simplemente no los quieren compartir, ¿no? A ver, yo creo que desde el punto de vista material, como decía al comienzo, efectivamente esos privilegios están enquistados, ¿no? Y ese es probablemente uno de los principales obstáculos que vamos a enfrentar en el proceso constituyente. Pero yo también leo como Jaime y como María Francisca con optimismo el momento que se viene, y por una razón muy sencilla, y es que durante toda la historia de Chile las definiciones constitucionales las han tomado los militares. Las más exitosas, ¿no? Las que duraron más, han sido todas acicateadas por la intervención militar. Y esta es la primera, digamos, definición constitucional donde va a participar la ciudadanía. Entonces, a mí me parece el primer ensayo constitucional fue de Carrera, ¿no? ¿Me parece o me corrijo? Y que a decir de Gabriel Salazar fue la bienvenida inicial al mundo militar en las cuestiones de definición constitucional. Eso Salazar, y si uno observa la historia de Chile, bueno, parece que lleva bastante razón. Entonces, es difícil no sentirse optimista cuando la ciudadanía es quien va a tomar el rol principal. Por eso mismo, me parece a mí que estamos en un momento en que no están las condiciones para que esta sea, que ha sido uno de los errores del pasado y desde luego del texto del 80, una constitución de revancha. Acá no se busca una revancha contra un sector en particular. Esta no es una constitución que se va a redactar producto de un policidio o de un agonicidio como ocurrió con la de 1980, sino que es una donde justamente la reflexión que vamos a tener que abordar es la que planteaba María Francisca y Jaime. Queremos un piso común compartido que asegure condiciones de estabilidad adecuada para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, y no por una cuestión de fetiche o una cuestión de imposición de un cierto modelo político, es porque es la condición necesaria, mínima para la legitimidad democrática. Sin esas condiciones sociales aseguradas, sin ese bienestar adecuado para la población, lo que estamos colocando en riesgo es el régimen democrático y la estabilidad del mismo. Porque hoy día, por ejemplo, las personas
que más votan y que más participan son las personas que están en las mejores condiciones económicas? Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse. Y la respuesta a esa pregunta, como decía María Francisca, como decía Jaime, son respuestas que han dado otras comunidades políticas en momentos de particular agitación social, en momentos de particular reconstrucción, y es, me parece a mí, la pregunta que tenemos que encarar. Sin exclusiones, esto es un proceso constituyente que está abierto para todas las voces, vamos a sentarnos a una mesa a través de los hilos convencionales que elijamos, ¿no? Con personas que opinan distinto como opinamos nosotras y nosotros, que tienen posiciones distintas, y esta es la discusión que vamos a tener que tener. Yo también tiendo, como Jaime y María Francisca, si lo leo bien, a mirar esto con optimismo, ¿no? Y el optimismo no quiere decir que uno crea que va a resultar lo que uno quisiera ver redactado en esa Constitución. Pero hay un proceso que está abierto que nos invita a tener una reflexión crítica, a tener discusiones, ¿no? Y enhorabuena. Gracias, Domingo. Sí, te agradecemos, Domingo, y bueno, vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos un poco del horario presupuestado, pero le agradecemos a Francisca, a Jaime, a Domingo por su tiempo, su disposición de participar en este último programa de nuestro especial Esto Prendió, Conversaciones para una Nueva Constitución, nuestro especial que venimos preparando hace algunas semanas. Le agradecemos por su queda ahí, Natalia, ¿no? Que queda ahí que queda grabado, así que a todos los que nos están viendo, lo pueden revisar los capítulos anteriores. Le agradecemos también por la audiencia, por los comentarios, la activa participación de todas y todos en este especial, en estos capítulos. Y les invitamos también a seguir atentos a lo que viene por delante. Vamos a seguir cubriendo el proceso constitucional para que vean los artículos, las notas que subimos diariamente a nuestra página, a nuestro medio, El Desconcierto. Así que les agradecemos, les invitamos también porque tenemos un especial para el 18 de octubre y lo estamos preparando también con mucho cariño para todas ustedes que nos sigan. Así que eso, Sergio, si quieres. Muchas gracias, sí, agradecerle, ¿no?, a Henry Ford, que ha patrocinado este espacio, que ya ha estado con nosotros acompañándonos durante todo este especial del plebiscito. Jaime, Domingo y María Francisca, les quiero contar que arriba del www.eldesconcierto.cl hay un banner que dice especial plebiscito. En ese especial plebiscito, todos los que están mirando este programa y los que lo van a mirar después, porque esto queda on demand, ¿no?, en el YouTube y en el Facebook del Desconcierto, pueden encontrar una serie de reportajes para todos aquellos y aquellas que se preguntan por qué hay que cambiar la Constitución, cómo se debe cambiar la Constitución, cuáles son los temas centrales y específicos que hoy día llaman a llamar la Constitución, están tratados en reportajes ahí, y también están tratados en conversatorios. Les recordamos ahí, bueno, género, una serie de otros productos periodísticos, ¿no? Género, derecho de acceso al agua, pueblos originarios, bueno, salud, terminamos hoy día pensiones. con los derechos sociales. Exacto. Así que les invitamos también a revisarlo. Lo pueden revisar, y este domingo conéctense con El Desconcierto porque vamos a estar transmitiendo un especial a un año del estallido social, una conmemoración especial. Va a estar Nanon Stern, va a estar Cayo Sama, ¿no?, que fue este artista visual que le dio toda la estética al estallido social. Va a estar Fernando Atria, también hablando con nosotros respecto de las proyecciones que pueda tener esta Constitución, esta nueva Constitución. Rodrigo Pérez y Emilia Schneider, desde el ámbito estudiantil, fueron ellos quienes de alguna u otra manera comenzaron todo esto, ¿no?, y van a estar ahí para dar testimonio. Nuevamente, agradecerle a la Fundación Henry Ford por todo el apoyo que nos ha prestado en este especial del plebiscito, y también a ustedes, Domingo, Jaime, María Francisca, y a la diputada Gael Yomas, que se tuvo que retirar antes. Muchas gracias, y los dejamos invitados para este domingo, 18 de octubre, no se lo pierdan. Gracias, Adiós. cuídense también para ir a votar, así que estén muy bien. Chao. Chao.